También me sorprende mucho, busqué al propio Rómulo para tener ahí con él una entrevista y nos explicara esta decisión. Él dice que no es una declinación, que nuestra forma de verlo no es correcta, pero bueno, en mi opinión, sí se está haciendo a un lado, sí se está bajando y sí se está sumando a la campaña de Augusto, ¿no? La figura de la alianza o el documento que se dio a conocer el día de hoy en la tarde, este pronunciamiento de parte de los dos candidatos, uno que ya deja de serlo y el otro que asume o que se beneficia de la declinación del otro en esta supuesta alianza, eso no está regulado ni en la ley de cámaras y no está previsto en los estatutos de la Canacar. O sea, es un comunicado político, es un comunicado de un arreglo entre particulares. Pero también hay otra lectura, el otro candidato al que me refiero, que es Ramiro Montemayor, pues más bien de ver una alianza que sume fuerzas, podría pensarse que también es una señal de debilitamiento, porque de uno de ellos pues ya no tuvo la fuerza y se tiene que sostener del otro. Yo quisiera hacer una lectura completa e integral del comunicado que a voz propia el propio candidato Augusto Ramos hizo llegar a Nube de Ideas. Okay. Entonces, para darle la lectura seria, profesional por parte de nuestro medio y poder analizar junto con nuestros usuarios, nuestros acompañantes, seguidores de Nube de Ideas, hacer el análisis, por supuesto político, porque es un acto político lo que se está viviendo en la Canacar. Entonces quisiera hacer la lectura para que, pues, más allá de interpretaciones, cada quien tenga su punto de vista y las realidades que dejan ver con este comunicado que dieron a conocer esta tarde, Axel. Adelante. Boletín de prensa: Augusto Ramos y Rómulo Mejía anuncian alianza para fortalecer a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y al gremio transportista. Ciudad de México, 21 de enero de 2026. El sector del autotransporte atraviesa un momento que exige responsabilidad, diálogo y acuerdos que coloquen a la Cámara y al gremio por encima de cualquier interés personal. Augusto Ramos, impulsor de la planilla Hechos que dan resultados, y Rómulo Mejía, representante de la planilla Unidos Retomando el Camino, anunciaron la conformación de una alianza con un objetivo claro: fortalecer a la Cámara y trabajar de manera conjunta en beneficio del gremio. La alianza establece como una fórmula definida en la que Augusto Ramos encabeza el proyecto y Rómulo Mejía lo acompaña, sumando experiencia, conocimiento del sector y capacidad de trabajo territorial. El acuerdo parte de una visión compartida de trabajo coordinado, escucha activa de las delegaciones y suma de capacidades, y la alianza integra experiencia, nuevas ideas, capacidad operativa, innovación y conocimiento del sector para dar estabilidad y rumbo y resultados al transporte nacional. Como parte de este entendimiento, ambos trabajarán de manera coordinada para alcanzar los objetivos que la Cámara y el gremio requieren y merecen, convencidos de que la problemática que enfrenta el sector es amplia y compleja y de que el país necesita la suma de esfuerzos, experiencia y compromiso de todos para fortalecer al autotransporte y su contribución al desarrollo nacional. El propósito central, dice el boletín de prensa, el propósito central de la alianza es avanzar hacia una Cámara más fuerte, cercana, útil, que recupere la confianza del gremio y vuelva a ser un respaldo real para las y los autotransportistas que mueven a México. Repito, uno de sus importantes
párrafos de este comunicado dice lo siguiente, lo vuelvo a repetir. La alianza se establece como una fórmula definida en la que Augusto Ramos encabeza el proyecto y Rómulo Mejía lo acompaña, sumando experiencia, conocimientos del sector y capacidad de trabajo territorial. Termino con la lectura del comunicado de prensa de la fórmula hasta hoy dada a conocer, Axel. Pues mira, palabras más, palabras menos. Rómulo declina a favor de la candidatura de Augusto, se suma como un acompañante. Ya en el desarrollo de la campaña se irán definiendo esas funciones de acompañante, pero básicamente la carrera por la presidencia o la renovación de la dirigencia nacional de Canacar queda ya en dos candidatos, Augusto y Ramiro. Entonces habrá que ver el giro que da este proceso, el nuevo discurso en las campañas. Se habían distinguido hasta ahora por ir en lo independiente, en lo individual, cada uno presentando sus propuestas, haciendo un análisis en el que coinciden los tres de los principales problemas que tiene este sector y buscando el voto a su favor. Todavía hasta el día de ayer Rómulo publicaba en sus redes sociales que la Canacar está urgida de una reestructuración, de recuperar la unidad, sin señalar culpables. Él mencionaba en sus publicaciones en redes sociales, estuvo muy activo estos meses, señalaba que él iba a buscar la reconfiguración de esta Cámara para que se volviera a confiar en ella y retomar su papel de interlocutor. Se mostraba muy, muy firme en su postura de ir solo hacia la presidencia y en esta carrera, y hoy sorprende con este comunicado donde, bueno, él está pues bajándose y sumándose al proyecto de Augusto. Iván. Ahora bien, otro dato que llama la atención en esta tarde, que se han desatado por ahí ya las declaraciones. Sí me escucho, sí me escucho. Te escucho. Perdón, se me fue el audio, pero decía en el momento que terminaste de hablar, Axel, que en cuanto a llegó el comunicado a nuestra redacción de Nube de Ideas, emprendí la búsqueda de los tres candidatos para que nos dieran pues sus puntos de vista a través de una entrevista periodística, que estuvieran en este espacio de Informativo Live. Seguramente por cuestiones de trabajo y cuestiones estratégicas de su comunicación no quisieron atender los tres candidatos una entrevista con Nube de Ideas. Sí, muy bien. Y te digo, y a raíz de este boletín que se va a conocer esta tarde, pues ya hay algunas notas de medios especializados, donde una de ellas menciona que recopilando allí información dentro de testimonios dentro de la propia Cámara, pues se habla de que están impulsando, o que este cambio de rumbo en la elección se debe a que están impulsando la candidatura de Augusto para que él cumpla el periodo de 3 años y en el siguiente periodo Rómulo sería el candidato. Entonces, lo cual me parece pues todavía más descabezado, ¿no? Digo, realmente eso sí me parece una verdadera tomada de pelo, porque sería un acuerdo en lo oscurito, Iván, entre estos dos candidatos. Y bueno, la vieja fórmula, ¿no? De espérame tú y luego voy yo, y yo creo que eso no es lo que esto, si verdaderamente se está buscando un cambio, pues el ejercicio democrático
tendría que ser más transparente, ¿no? Y este tipo de acuerdos, tengo el propio Rómulo ventilaba la semana pasada que pues prácticamente le quisieron imponer una planilla de unidad que se creó y se conformó desde el interior de la Cámara, a lo cual no aceptó, y él hablaba de no faltarle el respeto a la gente que lo ha acompañado en el proceso o que lo acompañó hasta hoy, porque pues, ya es ex candidato, pero pues me parece más esto un tema que no está siendo claro, ¿no? En los cómo. Es correcto. Sabes, entrando en comunicación con el equipo de elecciones del candidato Rómulo Mejía, Uh-huh. les pedía una entrevista y me pedían que no habláramos de que el candidato Rómulo Mejía estaba declinando su candidatura a favor de Augusto Ramos. La lectura política del boletín, pues no hay otro entendimiento, no hay otra forma de verlo. Nube de Ideas no es boletinero, Nube de Ideas no es notero, ¿no? En que nosotros lo que hacemos es recopilar y transcribir de manera integral un boletín. Lo que nosotros hacemos en Nube de Ideas es análisis político, comunicación política de los hechos que suceden en el transporte, porque desafortunadamente todo en el ámbito económico del transporte de carga influye mucho el acto político. Así es. Entonces, nosotros en un análisis inmediato creemos que el señor Rómulo Mejía está cediendo sus votos al candidato líder de esta alianza, que el comunicado que ellos mismos publicaron nos dicen que el líder de la alianza en esta fórmula es el señor Augusto Ramos y su acompañante textual es el señor Rómulo Mejía. No hay malas interpretaciones, es una manera de verlo y los hechos se verán con el tiempo, y que no falta mucho, Axel, porque es si no mal recuerdo, el 13 de febrero las elecciones de Canacar. Así es. Y sí, efectivamente, al final del día el propio comunicado que ellos hacen público, pues lo deja muy claro, ¿no? Rómulo se hace a un lado, ponle el verbo que tú quieras, pero la acción es que él se está haciendo a un lado, se hace a un costado para acompañar a Augusto hacia el camino, hacia la presidencia, hacia las elecciones, hacia todavía esta recta final del proceso. Todavía habrá mucho que se darán todavía muchas cosas. Esto sí reconfigura la carrera, pero bueno, al final del día quedan dos candidatos que pues aparentemente están encabezando pues los dos bandos que hoy existen en la institución, ¿no? Por un lado, se ha señalado mucho que Ramiro representa la continuidad de la dirigencia actual encabezada por Miguel Ángel, que que ha estado pues muy señalada, muy cuestionada en cuanto a su desempeño, y que ven en Ramiro pues esa continuidad, ¿no? A este buen o mal trabajo que hasta ahora pues bueno ha sido así calificado por los propios agremiados. El otro bando, que es un poco la disidencia, que en este caso encabezaba por un lado Rómulo, diciendo que él iba a reformar la Cámara pues desde sus delegaciones, que ya le hemos dicho están llenas ahí también de cotos de poder, y si no hay que echarle un ojo ahí a la de Cuautitlán, ¿no? Que está tomada desde hace muchos años ahí por un personaje, pero bueno, desde ahí él hablaba, ¿no? De recomponer el camino sin culpar a nadie, de retomar la unidad, ¿no? Eso siempre se dice, ¿no? Que la unidad del gremio está por delante de los intereses personales, de los planes personales, pero pues eso ya hoy pues vemos que pues algo movió ahí la firmeza en Rómulo, que pues decide volverse acompañante de candidato. Pues ahora se vuelve acompañante, me suena un poco ahí como que de repente pues ahora es chambelán, ¿no? Entonces, pero pues bueno, ahora sí que las decisiones son de cada quien, es una decisión política que me parece mueve mucho. Esta tarde se ha movido mucho, he recibido muchos WhatsApps de gente
preguntando qué pasó. La verdad es que también me sorprende mucho. Busqué al propio Rómulo para tener ahí con él una entrevista y nos explicara esta decisión. Él dice que no es una declinación, que nuestra forma de verlo no es correcta, pero bueno, en mi opinión, sí se está haciendo a un lado, sí se está bajando y sí se está sumando a la campaña de Augusto, ¿no? Ya iremos viendo cuál será su nuevo papel dentro de, pero me parece que lo que él jaló o los votos que jaló, pues bueno, pues ahora se inclinan hacia la canasta de Augusto Ramos, que sí ha hecho una campaña mediática más potente, sí es más visto, sí ha declarado más en medios nacionales, o sea, ha hecho una buena campaña, ¿no? Pero aún siguen en el diagnóstico, insisto, ninguno de los tres ha profundizado en los cómo, ¿no? Esperemos que en lo que sigue de campaña lo hagan. Ya en la mañana también nos lo comentaba la audiencia. Hasta ahora pues, tampoco nos han dado a conocer sus planillas, no sabemos por quién votar, el voto es casi a ciegas. Entonces, a eso me refiero con transparencia. Ahora que hay este cambio de timón en la carrera, digamos, este volantazo, pues esperemos que mañana sean más claras las acciones, las propuestas por parte de los dos candidatos que quedan, y bueno, veremos el nuevo papel del ex candidato Rómulo Mejía. Como bien lo dice el propio Volantín, pues acompañará con su experiencia, con su trabajo operativo de eso no hay duda, y así debería de ser. Sin embargo, quedan muchas preguntas al aire y muchas preguntas que responder, y una me gustaría... de ellas, perdón Iván, sí, una adelante. de ellas es la que te digo, la que hablan de ahí de un acuerdo en lo oscurito entre Augusto y Rómulo para ceder primero por Augusto y en la siguiente por Rómulo. Ahí lo ventila un medio que recogió la información de la propia Canacar, entonces habría que buscarle por ahí, pero bueno, al final del día este espacio está abierto para los tres actores en esta carrera, para que platiquen aquí con nosotros, aclaren las dudas, nos digan si estamos mal, si hay reclamos, adelante. No, y sobre todo que sea muy sensato y honesto el diálogo con los socios de Canacar, que son los que tienen el voto. Así es, son los que van a tomar la decisión. A mí me parece que sí, evidentemente deberá de elegirse al mejor perfil, al que más reúna requisitos, atributos, aptitudes y hasta actitudes para encabezar lo que será la nueva dirigencia de la Cámara, que sí evidentemente enfrenta un entorno muy, muy difícil. Hacia el interior también han sido muy complicados estos 3 años, eso tampoco lo podemos dejar de comentar, ni tampoco es un secreto en el que también existe mucha inconformidad con la dirigencia actual. En fin, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero sí, ahora sí que desde el principio en que salieron con el tema de una planilla de unidad y que había 3 candidatos, pues ya desde ahí dejaban ver el desorden que traen, ¿no? De no ponerse de acuerdo. Entonces, pues volvemos a los acuerditos en lo oscuro, por bajito de la mesa, y de esto ya lo vimos. Esta película yo la vi por lo menos antes de Miguel, 2-3 años también con por ahí otro candidato del pueblo que al final también se bajó, pero que igual que me lo convencieron de primero yo y luego tú. Entonces pues esta lectura o esta historia ya la vi, ¿no? Ahora sí que esta historia ya se contó. Es una película que le estabas volviendo a ver. Axel, yo quisiera comentar sobre el candidato Ramiro Montemayor. El tema es que también le pedimos una entrevista para saber qué pasa con él, cuál es su opinión, su postura al respecto, pero desafortunadamente en estos momentos no puede dar la entrevista, pero también queda la duda y nos gustaría que nos respondieran ¿qué pasa con los estatutos? ¿Qué dice al respecto los estatutos de Canacar? ¿Qué dice el otro candidato? No, al saber la comisión de asuntos electorales, que precisamente para eso se le dio una oportunidad, se puso en actividades, ¿no? De donde el presidente de la Canacar, Miguel Ángel Martínez, pues es el presidente de este comité electoral. ¿Qué dice al respecto? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Se permite o no se permite que tengan acuerdos entre los candidatos? ¿Si estaba el tercer candidato informado? ¿Qué pasa ahí, Axel? Pues mira,
habrá que considerar, bueno, partamos de algo. Todo esto jurídicamente lo sustenta, y Julio lo podrá explicar mejor que yo, pues evidentemente la ley de cámaras, ¿no? Entonces, pues debe ser un proceso totalmente apegado a lo que instruye la ley de cámaras y lo que se tiene que hacer para este tema de elegir a un presidente de una cámara, ¿no? Entonces, evidentemente también los estatutos de la propia Cámara tendrán que cuidar y vigilar que el proceso pues, sea transparente. Para eso se creó una comisión. Lo que aquí llama la atención es que pues de tres ya nomás me quedan dos, ¿no? Entonces, pues si de los dos que quedan revisamos el pasado inmediato de ambos, pues ambos participaron en la dirigencia actual, que vuelvo al punto de que pues ha sido señalada y de que pues el trabajo quizás no ha sido el mejor o el que el gremio esperaba. Entonces, pues verdaderamente un cambio en Canacar, en la forma de dirigir, no me queda claro si se va a dar realmente, ¿no? Sí, Axel, insisto, hay muchas preguntas sin responder a estas horas del día, Así es. puesto que el comunicado surgió hace escaso 4 horas. Eh, Quisiéramos saber un poco más, pero los protagonistas de esta historia electoral pues no están presentes, no han podido responder a los llamados que por lo menos este medio con tanto respeto y profesionalismo les hace. Pero Así es. esperemos que mañana temprano en el informativo online de las 10 de la mañana podamos platicar con ellos y saber cuáles las circunstancias que están moviendo de esta manera el proceso electoral de este organismo, que muy bien por Canacar, por utilizar sus instrumentos democráticos, pero que sí deben ser transparentes, deben de ser un tema que los socios afiliados con derecho a voto no tengan duda, sea transparencia total. Yo creo que esa es la mejor de las definiciones, Axel. Mira, Iván, Julio, yo creo que hay que ser claros. A mí me parece que aún sigue pendiente y los candidatos que hoy quedan, aún quedan a deber en cuanto al detalle de las propuestas que están ellos presentando o quieren que los transportistas conozcan y de ahí ganar el voto, ¿no? Vuelvo a la idea de hace mucho tiempo que hemos propuesto de llevar a cabo un debate donde conozcamos sus propuestas, donde los interroguemos sobre los principales problemas que enfrenta el sector y cómo ellos van a enfrentarlos, ¿no? Entonces, ahora, deja esto que sucede hoy, deja un volado al aire de si habrá o no elecciones, porque qué tal que mañana nos salen con un nuevo acuerdo, un nuevo boletín en el que ya hay candidato de unidad, ¿no? O quizás Rómulo se dio cuenta que no le alcanzaban los votos y entonces hicieron ahí las matemáticas y con los votos de Augusto y los que él suman, pues le ganan a Ramiro. O sea, ¿quién gana con esto, no? Realmente, ¿no? Entonces, el que más pierde es el transportista, porque el transportista que va a votar sigue sin saber Sigue sin saber por quién, porque no conoce sus propuestas. Sí los conoce porque sí hicieron la chamba mediática, muy buenos discursos, muy buenas publicaciones, unas fotografías de disco, cabrón, de disco, ni Luis Miguel, cabrón, se ven guapérrimos, pero al final del día no dicen nada concreto y los transportistas pues lo están demandando. Yo lo vimos en la mañana, fue un termómetro muy claro. Quieren conocer las propuestas. Hasta ahora ni siquiera han sido transparentes con las planillas. Hablan de una planilla de unidad, hoy hablan de una planilla conjunta. ¿Quiénes son? ¿No? ¿Quiénes conforman esa caja de galletas de surtido rico? ¿No? Es parte de la información que necesita el transportista para basar su decisión y orientar su voto. Te digo, si no es que antes también me los chamaquean y me salen con un candidato de unidad, el mejor posicionado, ¿no? Van a decir, ¿no? El que mejor agrupe
y fomente la unidad ahora que el sector la requiere tanto, porque eso es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, pues al final del día también por ahí les ventilan pues, acuerdos por debajo de la mesa, que tampoco pues deja o tampoco vuelve claro el proceso. Entonces todavía hay muchas interrogantes. El silencio que por el que hoy optaron los tres actores de esta contienda, pues bueno, pues también no nos ayuda a aclarar las dudas de los transportistas, nuestras propias dudas, y bueno, aquí está el espacio para ellos, ¿no? Para que lo platiquemos, lo discutamos, y bueno, pues digo, pues hay que acercarle la información transparente a los socios, bueno, a los transportistas. Julio, ¿qué opinas? Esa es una reunión. Adelante, Julio. Decíamos hace unos días que este proceso era histórico porque de alguna forma ya se había roto el pacto de silencio entre los dirigentes de Canacar. Así es. Al permitir que hubiera 3 candidaturas y diferenciarlas claramente una de otra, con posicionamientos que podrían ser de contraste para el sector y para los transportistas. No hay que olvidar que para las empresas de transporte de carga, la Canacar pues es el organismo cúpula, y es el que finalmente el presidente de ese organismo es el que los va a representar a nivel nacional. Entonces, por eso es importante la Canacar y por eso es importante lo que estaba ocurriendo. Y lo que hemos visto hoy es parte de esas cosas que tienen que trascender más allá de los acuerdos en lo oscurito. Entonces, ¿por qué uno de los candidatos declinó en favor del otro? ¿Por qué renunció? ¿Por qué uno de los candidatos se bajó? ¿Qué fue lo que negoció? ¿Qué fue lo que discutió? ¿Cuáles son los alcances de esa declinación? ¿Qué recibió a cambio? ¿Qué ofreció? Todas esas cosas se tienen que ventilar públicamente. Claro. Ahora, algo también importante. ¿Quiénes son los integrantes de las planillas? Porque sí, los estatutos de la Canacar manejan el sistema de planillas. Quiere decir que atrás de un candidato a la presidencia, pues hay un candidato a secretario general, hay un candidato a vicepresidente, hay un candidato a tesorero y hay candidatos a consejeros. ¿Quiénes son? ¿Por qué no se han transparentado? ¿Por qué no se han hecho, no son públicos los nombres? Eso es lo que el transportista tiene derecho a saber. Porque evidentemente si uno de los candidatos declinó, si uno de los candidatos renunció o se bajó, pues debe entenderse que también todos los integrantes de la planilla ya no van a estar en la boleta electoral en la elección de Canacar. Entonces, tenemos derecho a saber. Nosotros vamos a seguir preguntando por nuestra cuenta y vamos a seguir cuestionando. Pero los transportistas, los afiliados a Canacar que van a votar por sus dirigentes, tienen derecho a saber esta situación, tienen derecho a que se transparente qué fue lo que el candidato que aceptó la declinación del otro, a qué se comprometió y cuál va a ser su plataforma, si sus postulados o su proyecto electoral cambia por el hecho de que aceptó la declinación del otro, ¿no? Es correcto. Entonces todos esos detalles se tienen que hacer públicos. Hoy trascendió, es un hecho también histórico. No ocurre con frecuencia que un candidato decline en favor de otro. Entonces, por eso es que estamos haciendo este live y por eso es que queremos llamar la atención de los transportistas, ¿no? Y llama mucho la atención porque Rómulo se había expresado de manera muy firme en mantenerse en la carrera, ¿no? En algunos momentos nosotros le cuestionamos, le preguntamos si se daría esto que hoy se está dando para sumar o ceder ante una candidatura de unidad. Nos decía que no,
los otros dos candidatos también decían o dicen que no. Entonces, pues esto sí, como bien dices Julio, es histórico por muchas cosas que se están dando y que ventilan mucho de la no comunicación y de la crisis en la que está pues, la representación gremial del autotransporte de carga, porque si no se logran poner de acuerdo ahí y tratan de llevar a cabo un proceso democrático y pues no les está saliendo porque pues hoy hay más dudas que ayer, ¿no? Y entonces no sabemos mañana Así qué es. va a pasar, ¿no? Entonces, Miren, yo quiero hacer una lectura de un tuit que el señor Rómulo Mejía publicó hace 5 días. Dice textual: ayer recibí mi registro como candidato y quisieron imponerme una planilla que no decidimos los candidatos. No la acepté. Hoy me calumnian diciendo que no quiero la unidad. Mienten. La unidad no se impone, se construye. Soy Rómulo Mejía y defiendo a mi planilla y al gremio. En eso nos quedamos con el señor Rómulo Mejía. no, y después Hace reportó unos días. con otra publicación también en otro de sus perfiles en redes sociales, donde hablaba de reconstruir la Cámara desde sus entrañas, ¿no? Y entonces se mostraba firme en la carrera. Y hoy sorprende publicando este boletín sin ningún comentario, solo sube el boletín que ya previamente Augusto había dado a conocer y pues ya no hay ningún comentario. Entonces ahora ya, ayer era candidato y hoy pues es acompañante, entonces pues no entendemos. Sí, esperemos nosotros que esta declinación de Rómulo, que esta renuncia, que esta bajada de la candidatura no haya afectado o no afecte a aquellos transportistas que durante su campaña, durante la campaña de esta candidatura, pues hayan creído en él, ¿no? Y lo hayan acompañado y lo hayan apoyado. Uh Que -huh. no se sientan traicionados o engañados, porque definitivamente pues sí se quedan un poco, como se dice, colgados de la brocha, ¿no? Sacudidos, Eh, ¿no? sí, exactamente. Esta candidatura pues sí le debe una explicación a toda esa gente que a estas horas seguramente está esperando una explicación, ¿no? Algo Así es. razonable, ¿no? Ahora, esto ¿a quién favorece? ¿Favorece a Ramiro? ¿Favorece a Augusto? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿A quién favorece o no esta situación que hoy se da? Pues mira, podríamos entender que favorece al candidato que aceptó la declinación, porque se habla de que ellos se aliaron. En realidad, pues no se aliaron, en realidad uno declinó en favor del otro. Uh -huh. Entonces vamos a pensar que de bote pronto el candidato Augusto es beneficiado. Sin embargo, hemos visto que han pasado las horas y tampoco ha habido un pronunciamiento claro de parte de él, ¿no? Esta incertidumbre, pues lo único que genera es que aquellas personas que podrían haber estado eh, a favor o que simpatizaban con la candidatura de Rómulo, pues ahora probablemente tienen tres opciones. Apoyan a Augusto o apoyan a Ramiro o de plano no van a participar porque, como decíamos, definitivamente pues se pueden sentir de alguna forma engañados, ¿no? Ojalá no ocurra, ojalá participen, por supuesto, pero definitivamente lo que vamos a ver pues va a ser puede ser una desbandada y que se incorporen a la campaña de Ramiro o que efectivamente pues se fortalezcan, digamos, la candidatura de el otro candidato que pues es Augusto. No está claro el panorama, No está no está claro claro el panorama. y invita a hacer muchas lecturas de lo que está sucediendo, porque yo pensaría que, como dice Julio, en primera instancia, el candidato Augusto Ramos, al momento de convencer, o que lo convencieron de que Rómulo cediera su candidatura, pues ahora será el tiro frontal con el otro candidato.
Pero también hay otra lectura, el otro candidato al que me refiero, que es Ramiro Montemayor, pues más bien de ver una alianza que sume fuerzas, podría pensarse que también es una señal de debilitamiento, porque de uno de ellos pues ya no tuvo la fuerza y se tiene que sostener del otro. Entonces, como que manda señales de debilitamiento, ¿no? Para el candidato Ramiro Montemayor, ¿no? En donde él va a seguir con su juego y seguramente cambiará también la estrategia para seguir fortaleciéndose. Entonces, Claro. lo que sí creo es que el señor Rómulo Mejía se bajó muy pronto. Bien, Sí, yo creo que el que perdón. más pierde aquí es el propio proceso electoral, porque si de por Claro. sí estaba colgado de alfileres, sobre todo en el tema de transparencia, credibilidad y demás, pues con esto pues nos deja un muy mal sabor de boca, porque pudiera ser que están existiendo o se están dando acuerdos por debajo de la mesa y que están Claro. saliendo a la luz de esta manera, públicamente, y que bueno, nos dejan ver que probablemente faltan 20 días para las elecciones, y hoy más que nunca pues Sí. están en un volado, porque mañana nos salen con un boletín donde ya hay un candidato de unidad, ya sea Ramiro o Augusto, y vámonos para el 2 de marzo ya nada más a la toma de protesta. Que no Entonces, está muy lejos, no está muy lejos ese escenario, ¿no? Que entonces terminara habiendo un candidato de unidad. así es, aquí el más No, pero afectado es el propio proceso ajá, democrático, que históricamente, o por claro. lo menos hace 15, 20 años no se había dado. Fue el último que hoy más que nunca, pues sí se requería o se requiere este ejercicio, que sea transparente, que sea genuino, puesto que hay mucha inconformidad, ¿no? Lo han expresado los propios candidatos, los propios transportistas, existe mucha Pero algo, inconformidad. sí, algo importante, Axel, muchachos, y también para los amigos que nos siguen en TikTok, en este live. La figura de la alianza o la figura de la declinación o el documento que se dio a conocer el día de hoy en la tarde, este pronunciamiento de parte de los dos candidatos, uno que ya deja de serlo y el otro que asume o que se beneficia de la declinación del otro en esta supuesta alianza, eso no está regulado ni en la ley de cámaras y no está previsto en los estatutos de la Canacar. O sea, ¿No? es un comunicado político, es un comunicado de un arreglo entre particulares y lo dan a conocer sin sustento jurídico. Entonces lo que vimos es esta declinación no es jurídica, esta declinación es política. Ahora, evidentemente, en las boletas electorales tienen que aparecer todos los candidatos que se registraron en la fecha límite, todas las planillas que se registraron en la fecha límite. Eso es lo que tiene que aparecer. O sea, la autoridad electoral, esa comisión electoral, a menos que esté prevista la renuncia de una planilla, la puede eliminar. Pero si ya se llegó a la fecha límite para el registro, ya no las puede eliminar. Es decir, al día de hoy, siendo las 20 horas con 14 minutos, legalmente hablando, hay 3 planillas registradas y esas 3 planillas registradas tendrían que ser las que aparecieran en la votación. Insisto, si la comisión electoral va a tomar la decisión de eliminar una de esas planillas o eliminar 2 o las que sean, pues es una decisión política, no es una decisión jurídica. Entonces, esa comisión electoral tiene que trabajar esto con mucho cuidado, porque si toma una decisión que no tenga sustento legal, esas elecciones podrían tener vicios ya de origen. O sea, esas elecciones podrían estar ya, podrían ser incluso anuladas porque pueden cometer decisiones que no están sustentadas en la ley. Uh-huh. Pues bueno, hay demasiadas lecturas y esas lecturas no se van a detener debido a que los protagonistas de este proceso electoral pues no salen
aclarar ni a dar la cara de lo que está sucediendo en el mismísimo proceso. Sí, gracias a la gente que se unió a este live. Vamos a ampliar la información seguramente en otras emisiones, pero pues esa es la situación y no es que nos guste a nosotros, pues eso es lo que hay, ¿no? Sí, claro, pues es que eso es lo que hay que comentar, ¿no? Digo, al final, este boletín pues mueve mucho la escena, reconfigura todo esto y hay Sí. muchas lecturas, y por eso será importante que los candidatos pues nos platiquen cuál es su lectura de esta situación y hacia dónde va el rumbo de las elecciones. Está muy pendiente, Así pero es. pendiente el tema del debate, ¿no? Le han dado vuelta a ese tema, creo que eso Claro. le daría más claridad, y ahorita que esto está muy raro, muy turbio, pues vendría a Sí. darle certeza el escucharlos debatir sobre sus propuestas, las acciones y los temas urgentes que ya no pueden esperar para mañana y que se deben de atender ya. Sí. Está en juego la institución, están en juego los derechos de las empresas afiliadas a la Canacar a Ujú, votar y a elegir a sus dirigentes, a participar ujú, en la asamblea. Eso es lo que está en juego. ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque no pueden los dirigentes, no pueden las autoridades de la Canacar, no pueden los candidatos andar negociando con cosas que no son de su propiedad, o sea, no pueden jugar con el derecho de la gente, ¿no? Correcto, Es correcto. correcto, por eso hacemos un llamado nuevamente a los candidatos a que puedan tener una entrevista con nosotros, a los tres candidatos, para que aclaren a los socios de esta Cámara, a los posibles votantes, de cómo está la situación y puedan transparentar pues el proceso en el que ellos decidieron participar. Entonces, vamos a Así ver qué es. pasa, muchachos. Correcto, Pues muy bien. muchas